Muchas gracias. Bueno, muy bien, la reunión está siendo grabada, la aceptamos. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación, Aleteia, gracias Alejandro por invitarme. Es una alegría para mí compartir este rato con ustedes. Bueno, me llamo Ricardo del Bosco, estudié filosofía, tengo 4 hijos, trabajo en colegio como directivo, doy clases en la universidad, en la UCA, doy en el Departamento de Educación, en Ciencias Políticas, doy en una maestría de Filosofía del Derecho en la UBA y en Historia de la Filosofía Contemporánea de la UNSTA. Bueno, y la verdad que me comentaba Ale de cosas que están charlando, de diferentes planteos respecto de la búsqueda de quiénes somos, ¿no? Y a dónde queremos ir, y se me ocurría compartirles un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con esto que les dije de la filosofía contemporánea, por un lado, tiene que ver con una filosofía de la educación, por otro, ya vamos a ver. Bueno, la verdad tiene que ver con un autor al que quiero, ¿no? Al que le tengo cariño, que me interesa mucho, que siempre me ha apasionado, que es Albert Camus. Albert Camus, este literato y filósofo francés, argelino francés, del siglo XX, y bueno, me parece que es un lindo testimonio, tanto el de su pensamiento como el de su vida. De alguna manera vamos a ver cómo se van entrecruzando estas dos dimensiones, ¿no? La más personal, biográfica, y la más filosófica. ¿Por qué me parece interesante proponérselos a ustedes como grupo de jóvenes que están pensando en la vida, ¿no? ¿Por qué es un autor interesante? ¿Por qué es un autor querible para mí? Y espero que para ustedes también lo sea, ¿no? En primer lugar, por su historia personal. Vamos a ver que es lo veremos brevemente, pero van a ver que es una historia atractiva, digamos, apasionante en las cosas que le han ido pasando, de dónde vino, a dónde llegó, qué le pasó en el medio, ¿no? Van a ver que es algo muy interesante. En segundo lugar, por la sensibilidad, por su humanidad, ¿no? Su sensibilidad a los temas humanos, que lo supo expresar tanto filosóficamente como literariamente, en forma hermosa, ¿no? Y van a ver que, bueno, no sé si lo vamos a lograr ver todo hoy, pero lo lanzo como invitación a que ustedes también lo descubran, si es que no lo conocen ya. En tercer lugar, por la profundidad de sus planteos, ¿no? No solo tiene esta sensibilidad, sino que también es capaz de ir a fondo, ¿no? y encontrarse con las consecuencias últimas de esas cuestiones que va abriendo en su indagación filosófica y espiritual. Y por último, por lo menos para enumerar, digo, ¿no? Por su honestidad intelectual. Esto es algo que a mí me importa especialmente, ¿no? Que un autor sepa mostrarnos su búsqueda, ¿no? Que le podamos creer, ¿no? Que está buscando, y que cuando se encuentra con un conflicto lo enfrenta, lo expone, lo manifiesta. Es incluso capaz de cambiar si es que la realidad lo va interpelando y va viendo que lo que pensaba antes ya no responde. Y eso es algo también muy, muy lindo que tiene Albert Camus. En general se lo conoce como el filósofo del absurdo, ¿no? Si uno busca rápidamente, digamos, de lo primero que te aparece de Albert Camus es que es el filósofo del absurdo, ¿no? Si uno ve el capítulo, no sé cuál, de la 3ª temporada de Merlí, es sobre Camus, es el absurdo, ¿no? Habla del suicidio, del absurdo, del sentido de la vida. Bueno, es cierto parcialmente, ¿no? Es el filósofo del absurdo. ¿De dónde viene Albert Camus? Bueno, como les dije, es argelino francés, ¿no? Nacido en Argelia, colonia francesa en ese momento, en una familia muy humilde, de colonos franceses. Su padre, bueno, como muchos otros franceses, va a Argelia a trabajar la tierra y a encontrar un espacio que no tenía en Francia, ¿no?
Y su madre es una mujer muy, muy sencilla, analfabeta, tiene una dificultad auditiva incluso, o sea que el mundo de las palabras no es precisamente su mundo, ¿no? Y el padre fallece cuando Camus tiene 1 año en la guerra, la Primera Guerra Mundial, es llamado para luchar en Francia y muere cuando Camus todavía no tenía conciencia, ¿no? Entonces es una figura que él no llega a conocer. Y bueno, a partir de ahí viven con la abuela, la abuela materna, una familia muy sencilla de trabajo, ¿no? De empleadas, y él va a la escuela y bueno, va creciendo en esa Argelia que él describe como una mezcla de miseria con la abundancia del sol y el mar, ¿no? Es decir, una vida de privaciones desde el punto de vista económico, si se quiere, pero él supo disfrutar desde siempre de esa maravilla de la vida, del sol, del calor, del mar, de jugar como niño, ¿no? Entonces, esta doble experiencia lo marca a fuego para el resto de su vida. Bueno, finalmente él, por su capacidad intelectual, logra avanzar en los estudios, logra hacer un camino distinto al que hacía la mayoría de sus amigos, continúa los estudios secundarios, cuando en general no lo hacían los chicos que venían de donde él venía, y termina estudiando en la universidad, y bueno, manifestando una capacidad para la expresión literaria y filosófica sobresaliente, y termina, bueno, haciéndose famoso como escritor y siendo, digamos, galardonado con el premio Nobel a sus 44 años, en el año 57. Él nace en 1913, en 1957 es el premio Nobel de Literatura. Muere muy joven, para los que no estamos tan lejos de esa edad, demasiado joven para morir, a los 47 años, 3 años después de recibir el Nobel, en 1960, en un accidente de auto. Tristemente fallece Albert Camus, dejando una obra inconclusa, ¿no? Digamos, concretamente deja inconcluso una novela que estaba escribiendo, que era una novela autobiográfica titulada El primer hombre, que se publicó muchísimos años después porque, bueno, sus herederos primero no querían, entendían que él no lo hubiese publicado, finalmente la publica, y va a ser una referencia constante para nosotros este texto, porque es justamente una revisión literaria y novelada, pero una revisión autobiográfica que explica mucho también sus cambios filosóficos. Como les digo, su evolución filosófica tiene mucho que ver también con su biografía, con su historia personal. En una primera etapa, ya Camus autor de filosofía y de literatura, es ciertamente un filósofo del absurdo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que él intenta expresar conceptualmente cuando escribe ensayos filosóficos y artísticamente en sus novelas u obras de teatro, él quiere expresar, y acá yo ya veo la honestidad intelectual de Albert Camus, él quiere expresar su experiencia de la vida como una experiencia compleja, ¿no? Como una experiencia de plenitud, como les digo, de gozar de la belleza natural, etc. Y al mismo tiempo, honestamente, no pudiendo echar mano de una explicación trascendente, porque es un tipo de explicación que yo no poseo, no tengo fe, no creo, e incluso sospecha, no solo no cree a nivel religioso, sino que también sospecha de todo sistema metafísico o de explicación total de la realidad, porque, bueno, diferentes experiencias históricas a él le han ido demostrando el potencial violento de ese tipo de explicaciones. Además, en la Universidad de Argelia, él tiene como profesora a Grenier, que lo introduce en los estudios de Nietzsche, que impacta mucho en el joven Camus. Entonces,
él trata de expresar esta primera intuición de la vida a sus 20 y pico, ¿no? Que es el absurdo de la existencia, ¿no? Voy a compartir porque me olvidé totalmente. Quería mostrarles alguna imagen, ¿no? Muy poco, pero suficiente como para, a ver, ahí presento. La pongo a presentar, supuestamente debería, ahí está, ¿no? ¿Está bien, Agustina? Sí. Sí, sí, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, ahí estamos. Está él, Albert Camus, ¿no? Que además tiene su encanto de estrella de cine de aquellos años, ¿no? Se parece a Humphrey Bogart, no sé, por ponerle. Bueno, en esta primera etapa, la etapa del absurdo, cuyos obras emblemáticas son El mito de Sísifo, que es un ensayo filosófico, acá tengo una versión de Losada, así para todo público, y bueno, una de las novelas más famosas, El extranjero, ¿no? El extranjero y el mito de Sísifo, ¿sí? Decía, bueno, en esta imposibilidad de echar mano de una fe o de una metafísica, él dice, bueno, en el fondo, yo lo que puedo hacer honestamente es dar cuenta, dice ahí, por ejemplo, en una cita que les comparto, la evidencia es lo absurdo, ¿no? Lo que se ve evidente es el absurdo. ¿Qué es el absurdo? El divorcio entre el espíritu que desea y el mundo que decepciona. Si al Albert Camus de esta etapa le decís, bueno, honestamente, ¿qué captás de la realidad? Esto capto, ¿no? Un deseo en mí y un mundo que no termina de satisfacer ese deseo. Hay porque si no hubiese deseo, digamos, no sería absurdo, simplemente habría un sinsentido, pero no habría esa tensión que supone el absurdo entre el deseo y la decepción. Fíjense esta frase que me parece importante para entenderlo a él, ¿no? ¿Qué otra verdad puedo reconocer sin mentir? En otro pasaje habla de sin evadirme, ¿no? Sin hacer que intervenga una esperanza que no tengo. Entonces, la realidad es que la vida es finita, mi deseo es infinito, hay un divorcio, hay una tensión entre estas dos dimensiones. Al mismo tiempo, esta experiencia del absurdo es una experiencia que abre horizontes para Albert Camus, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta tercera cita, él conecta la idea de absurdo con la idea de libertad. No hay mañana, en el sentido no hay un más allá, no hay un juicio final, no hay algo que termine de dar sentido a esta existencia finita que tenemos. Este no haber mañana es la razón de mi libertad profunda. La indiferencia, dice después, ¿no? La indiferencia por el porvenir, no. Mi vida no se construye a partir de una expectativa de que todo tenga un final con sentido, ¿no? O un objetivo trascendente, ¿no? Indiferencia por el porvenir y el ansia de agotar todo lo dado. Esto describe al joven que a mí, bueno, es él el que se está autodescribiendo y creo yo muy honestamente, no hay nada más allá. Y digamos, esta constatación podría haber dado como resultado distintas actitudes, ¿no? En el caso de él, esta experiencia primaria, muy originaria, ¿no? de por un lado la miseria, pero por otro lado la belleza natural del sol, del mar, que aparece en todas sus obras, lo hace tomar frente a esta experiencia del absurdo una actitud no del todo dramática ni pesimista, ¿no? Es decir, es cierto, no hay una explicación, no hay un sentido, pero estas ansias de vivir, yo las quiero vivir a pleno en la finitud, que es lo único que tenemos, ¿no? El mito de Sísifo pone en su encabezado una cita de Píndaro, ¿no? Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible, ¿no? La filosofía del absurdo de Camus es no evadirnos, no mentirnos, no perdernos en un futuro que nos quita del presente y vivir el presente finito en plenitud, ¿no? Agotar todas las posibilidades de la existencia humana, concreta. En este periodo, bueno,
no leí la cita del extranjero, que es el comienzo de la obra, el extranjero, cuyo personaje principal comienza diciendo esto, ¿no? Hoy ha muerto tu mamá, o quizá ayer, no lo sé. Dice, bueno, me llegó un telegrama que dice, ha muerto su madre, pero quizá fue ayer, no importa, ¿no? ¿Por qué lo pongo? Y con eso me parece que alcanza, porque es el tono de la novela, ¿no? Es una novela que expresa una cierta indiferencia existencial, porque bueno, muere la madre, él va al entierro en Argelia y no logra conectar, ¿no? No logra que eso le signifique algo, vuelve, tiene una novia, está con ella, después hay, bueno, spoileo un poquito El extranjero, que es una obra muy vieja, pero quizás alguno no la leyó, termina medio accidentalmente matando a alguien. Nada de esto modifica demasiado el camino existencial de Meursault, del protagonista, ¿no?, de la obra. De alguna manera nos quiere transmitir esta realidad, ¿no?, que es la vida no tiene un sentido trascendente, ¿no? Les leo una cita que quizás es ilustrativa. Disculpen, no sé si este mundo, página 61, no sé si este mundo tiene un sentido que lo supera, trascendente, ¿no? Pero sé que no conozco ese sentido, ¿no? Con eso me alcanza. Si existe ese sentido, yo no lo conozco, a mí no me llegó, no tengo esa esperanza, ¿no? De todas maneras, si bien yo creo que hay como una serie de etapas distintas en el pensamiento de Albert Camus, esta experiencia del absurdo no lo abandona nunca, ¿no? Las etapas, si las hay en su pensamiento, no son etapas que se agotan, terminan y empieza una etapa totalmente distinta, sino que hay una cierta evolución, pero estas intuiciones profundas del inicio se mantienen a lo largo de toda su vida, ¿no? Aunque modificadas sustancialmente, como vamos a ver. Por ejemplo, en el mito de Sísifo, en un momento dice, no sé si se ha advertido bien, no se trata de un grito de liberación y alegría, no es que él dice, qué bueno, no hay sentido trascendente, eso me da más libertad, ¿no? No es que lo viva, sino de una comprobación amarga. La certidumbre de un Dios que diera su sentido a la vida supera en mucho, en atractivo, al poder impune de hacer el mal. Esta idea ya está acá y va a seguir toda su vida, ¿eh? Vamos a ver por qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? ¿Qué tiene que ver comparar la idea de que hay un Dios con el poder, digamos, por un lado, o su alternativa que sería el poder impune de hacer el mal, ¿no? La elección no sería difícil, dice Camus, diciendo, bueno, si pudiese elegir entre Dios y no Dios, yo elegiría a Dios, ¿no? Pero no hay elección. Sin mentirme, ¿no? Dice él, ¿no? Yo no creo, no lo veo, no lo siento, no está, no. Bueno, no hay elección, y entonces comienza la amargura. Lo absurdo no libera, no liga, no vincula. Es la equivalencia de todos los actos y consecuencias. Entonces ya aquí está el germen de la evolución de su pensamiento. O sea, si bien él, su primera expresión filosófico-literaria es, no veo que haya un sentido, no lo conozco, no hay, y me aferro a la finitud y a agotar la existencia. Ya hay en él la intuición, yo creo que por una mirada profunda, ¿no?, de que la ausencia de todo anclaje, de toda referencia, la ausencia de todo vínculo con algo trascendente es algo que nos angustia, ¿no? Y es algo que nos pone frente a la equivalencia de cualquier acción, ¿no? No habría mucha diferencia entre actos buenos y malos, bueno, todo sería equivalente, ¿no? Y esto él ya lo ve en su primera etapa. Pero en esta primera etapa él siente, yo creo que insisto, por esta honestidad que lo caracteriza, dice, más allá de que esto sea así, que sea incómodo, es lo que yo logro ver intelectualmente. En esta primera etapa, muchos lo asocian con Jean-Paul Sartre, ¿no? Porque en definitiva parecen decir algo muy parecido, ¿no? Sartre dice, bueno, no hay esencia,
somos existentes sin esencia, vamos construyendo nuestra esencia, y por lo tanto no hay que buscar un sentido dado porque no hay, ¿no? Hay que ir construyendo el sentido en el andar de la existencia, ¿no? Y es muy parecida a esta idea del absurdo de Jean-Paul Sartre. Y de hecho, se acercan personal y filosóficamente, colaboran, son amigos, se podría decir en algún sentido en esta primera etapa. Pero esto que podríamos situarlo antes de la Segunda Guerra Mundial, si bien estas obras, El extranjero y el mito, se publican en el 42, son obras que estaban ya elaboradas unos años antes, ¿no? Ya en esos años, en los cuadernos personales de Camus, encontramos un cuestionamiento e ideas que van rompiendo esta primera etapa del absurdo. Segunda etapa que podríamos llamar de la rebeldía. Pongo ahí La peste como obra, digamos, característica de esta nueva etapa. Yo acá tengo un problema, que es que dejé las caras para poder conectar con seres humanos, los voy mirando a ustedes, pero me tapaban el texto. Bueno, dice, por ejemplo, en esta etapa, así como les dije en la primera etapa, una pareja de textos que es uno filosófico estrictamente, un ensayo, ¿no? Que es El mito de Sísifo, y uno literario como El extranjero. En esta segunda etapa tenemos también un libro filosófico de ensayos, que es El hombre rebelde, y una novela que es La peste, que, bueno, mucha gente se acordó de esta novela en estos tiempos. Creo que no es el sentido primordial de escribir una peste, pero la verdad que la releí el año pasado y era llamativo, ¿no? Como muchas reacciones él las describe y me siento bastante identificado, ¿no? Es el relato una novela, ¿no? de una peste en un pueblo del norte de África, un contexto que él conoce, y claramente es una metáfora bueno, él lo dice incluso y está anotado en sus cuadernos, es una metáfora de la guerra, del desastre que está ocurriendo en el mundo, en Europa en particular, en ese tiempo, ¿no? La peste es el mal, la muerte, la destrucción que está asolando a todo el mundo que rodea a Albert Camus, ¿no? Y es muy significativa esta obra porque el personaje principal, que es el alter ego de Camus, que es el doctor, un médico, Rieux, es un agnóstico médico en el medio de una peste, ¿no? Entonces es un personaje que quiere luchar contra el mal, contra la muerte, y lo hace no por motivos trascendentes o religiosos, ni siquiera morales en sentido, digamos, de una moral fundamentada en verdades absolutas, sino él quiere expresar, creo que a mí quiere expresar en este personaje el compromiso humano existencial frente al dolor y la muerte. No nos podemos quedar de brazos cruzados, hay que hacer algo, ¿no? Más allá de que filosóficamente en una primera instancia no reconoce la idea de que hay un orden natural o que hay cosas que están bien y cosas que están mal en términos absolutos, más bien todo lo contrario, la filosofía del absurdo es todo lo contrario. En esta segunda etapa, la experiencia tan dura del dolor, de la muerte, y también de su propia debilidad y fragilidad, esto aparece también en sus escritos personales, ¿no? Dice, ya no sé si soy inocente, dice alguna vez, ¿no? Lo hacen modificar sustancialmente su filosofía. El mal existe, nos lastima, y contra el mal no podemos quedarnos de brazos cruzados, algo hay que hacer, ¿no? El mal se presenta como un mal invencible de alguna manera, ¿no? Fíjense en el tercer puntito que tienen ahí, ¿no? El personaje del doctor dice, yo vivo en la noche y hago por ver claro. Es decir, la realidad es noche, no hay luz, no hay esperanza definitiva, más bien estamos en medio de la noche. Pero podemos, por lo menos humanamente, hacer un esfuerzo por hacer algo de luz, ¿no? El otro personaje le dice, pero las victorias de usted serán siempre provisionales. Y le contesta Rie, siempre, ya lo sé.
pero eso no es una razón para dejar de luchar. Entonces Camus sabe que él, en su visión filosófica, el mal, la muerte y el olvido van a triunfar, pero eso no es una razón para dejar de luchar contra eso, de hacer algo, ¿no? Por poner un poco de luz en el mundo. La primera cita es del hombre rebelde, pero describe a un Camus que ya profundiza aquella idea que estaba en el mito de Sísifo. Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y no podemos afirmar valor alguno, todo es posible y nada tiene importancia. Nada de pro ni de contra. El asesino no tiene ni deja de tener razón. Si no hay ninguna referencia, ¿no?, trascendente en el sentido filosófico, vamos a lo filosófico primero, ¿no?, en el sentido de una cierta posibilidad de encontrarnos en ciertos valores que compartamos todos, el resultado es la pura equivalencia de todas las acciones, ¿no? Un asesino no ni bueno ni malo, ni tiene ni deja de tener razón. Y que a mí intuye y ve, en la realidad que está viendo históricamente en ese momento, se resiste a aceptar esa filosofía, de la que él viene, ¿no? Les leo un pasaje de sus cuadernos que están recogidos en distintos tomos, en este tomo Carnet del 35 al 51. Es una anotación del año 44, dice, no hay otra objeción a la actitud totalitaria, o sea, frente a lo totalitario, que la objeción religiosa o moral. Si este mundo carece de sentido, los totalitarios tienen razón. Yo no acepto que la tengan. Por consiguiente, puntitos suspensivos. Él los deja los puntitos, ¿no? Como diciendo, yo, filosóficamente no veo cómo fundamentar una moral universal, digamos, ¿no? Religiosamente no tengo fe. Y sin embargo intuyo que frente al totalitarismo las únicas objeciones posibles son estas, porque una objeción puramente de fuerza frente al totalitarismo me pone en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, ¿quién tiene razón? El que gane, ¿no? Y también se resiste a quedarse de brazos cruzados intelectualmente también. No podemos, dice, ¿no? Entonces, en esta segunda etapa él propone la rebeldía como modelo, ¿no? Yo no sé cómo afirmar valores o verdades absolutas, no sé de dónde colgarlas, ¿no? Pero sí sé algo, que es que hay cosas que son intolerables, que hay cosas que no se pueden aceptar. Hay cosas como para el médico, ¿no? La peste, ¿no? La muerte no me puede dejar indiferente. Hay una escena en la peste cuando muere un niño, el escándalo, ¿no? Máximo, la muerte de un inocente, el sufrimiento y muerte de un inocente. La relata con lujo de detalles, es tremendo, ¿no? Ahora, el médico dice, yo soy agnóstico, no sé, no tengo de dónde justificar con una moral universal esto, pero esto me parece intolerable. Y a nivel filosófico lo dice en El hombre rebelde, ¿no?, en las primeras páginas. ¿Qué es la rebeldía? ¿Qué quiere decir hombre rebelde, ¿no? Un hombre rebelde es un hombre que dice que no, ¿no? Y este no es un paso muy importante filosóficamente hablando. La filosofía del absurdo era aceptar el sinsentido y vivir la finitud y punto. La filosofía de la rebeldía es, no da todo lo mismo, hay cosas que no, ¿no? Hay cosas que no. Incluso dice en la página 22 del Hombre Rebelde, en esta edición, el análisis de la rebelión conduce a la sospecha de que hay una naturaleza humana como pensaban los griegos. Dice Camus, el filósofo del absurdo. Es decir, si yo digo que no, digo esto no podemos tolerar esto no se puede tolerar. Detrás de ese no hay un sí, ¿no? Detrás de ese no hay por lo menos la sospecha de un cierto orden natural. Hay cosas que no podemos aceptar. Hay un trato al ser humano que no es lo mismo que otro trato. Es decir, matar y ser violento no es lo mismo que amar, claramente, ¿no?
un tema muy lindo, lo dejo picando porque voy mirando los tiempos, ¿no? Para llegar a la tercera y última etapa de la peste, que se los dejo ahí picando y es realmente muy lindo. Es el diálogo de Camus con el cristianismo a través de sus personajes, de este médico Rie, y el cura del pueblo, que es Panelú, ¿no? Es realmente un diálogo, bueno, que algo de eso dice ahí al final, ¿no? Yo lo que yo odio es la muerte y el mal, usted lo sabe bien. Le dice al médico, al cura. Y quiéralo o no, estamos juntos para sufrirlo y combatirlo, ¿no? Esto lo hablan después de la muerte del niño, ¿no? Y el cura le decía, bueno, porque Rie medio se enoja con el cura. Y el cura después lo sigue y dice, ¿por qué me haces eso? Si sabes que yo también estoy sufriendo esto, ¿no? Y ahí Rie se arrepiente y dice, discúlpeme, estoy agotado, ¿no? Y muy frustrado, ¿no? Pero le dice, porque el cura, hay dos sermones en la obra, en un primer sermón el sacerdote dice, esta peste, eso es una oportunidad para que ustedes se arrepientan y tomen conciencia de sus pecados. Bueno, es un discurso muy, ¿no? Con el dedo levantado, ¿no? Y muy desapegado de parte del sacerdote. Después de ese primer sermón, el sacerdote empieza a trabajar como voluntario junto con el médico, y esas experiencias concretas del dolor de la gente en concreto lo van transformando. Y finalmente hay un segundo sermón en el que se verifica esta transformación. Pero en ese momento le dice, que es antes del segundo sermón, pero ya estás él transformado, el cura, ¿no? Le dice, pero ¿por qué me tratás así como si a mí también me duele esto? Y Riel le dice, bien, vos sabés que este por lo menos era inocente. Como diciéndole, ese discurso que nos diste, como que implicaba que la peste era un castigo de nuestros pecados, ¿cómo me lo explicás con este chiquito? ¿No? ¿De qué pecado qué culpa está pagando? ¿No? Que no es otra cosa que el planteo del tema del mal, ¿no? Y finalmente termina el diálogo con esta frase que les puse, ¿no? Rie se calma y le dice, perdóname, estoy muy frustrado. Le dice, en el fondo, estamos luchando por lo mismo. Y es que a mí que le dice, porque tuvo muchos compañeros en la resistencia francesa también, hay una carta muy linda cuando muere un compañero cristiano. Dice, estamos luchando contra el mal, ¿no? Y yo lucho como médico, es decir, en la inmanencia, acá, en la realidad histórica concreta, ¿no? Trato de curar cuerpos, ¿no? Vos hablas de salvación, el sacerdote, ¿no? Vos estás en la trascendencia, yo estoy acá, ¿no? Pero los dos luchamos contra el mismo mal. Es una imagen muy linda, me parece. Y finalmente, esta es la mamá de Albert Camus. Hay una etapa que descubrimos en ese escrito inconcluso, en ese primer hombre, que podríamos llamar la etapa de la gratitud y del reencuentro con sus raíces, ¿no? A mí me interesa mucho acá, en este punto, hacer la conexión entre lo biográfico y lo filosófico. Un Albert Camus que parte del absurdo, que pasa por la rebeldía porque tiene la suficiente honestidad intelectual para reconocer un mal que no es subjetivo, o bueno, a vos te parece mal, pero es el mal innegable contra el que estamos comprometidos a luchar, ¿no? De hecho, en esa etapa sufre el abandono de Jean-Paul Sartre y de todos los que lo seguían, ¿no? Sartre manda a hacer una crítica feroz al hombre rebelde, por mil motivos, pero el motivo filosófico es este, ¿no? De repente Camus se aleja radicalmente de la postura existencialista atea de Sartre, ¿no? Porque reconocer un mal indudable, un mal objetivo, es ya reconocer un cierto orden, como él decía, es la sospecha de que hay un cierto orden objetivo, ¿no? Un orden natural. Ahora, ¿por qué Camus está predispuesto a reconocer el mal como mal? ¿Qué le fue pasando en su vida para tener la claridad de que ciertas cosas son buenas y otras no lo son, ¿no? Que ciertas cosas fomentan, potencian al ser humano y otras lo apagan o lo destruyen, ¿no? Y en esta búsqueda, él va reencontrándose con sus raíces.
él va reencontrando el bien recibido, ¿no? Y él va reencontrándose con la fuente de su sensibilidad humanística y de su rechazo al dolor y al mal. Les leo una cita, no me acuerdo si lo puse, no, acá no está, así que se las voy a leer yo. Que me gusta porque habla de una reconstrucción de la moral o de la ética, ¿no? Para el autor del absurdo. Esto es del año 43, o sea, ya está elaborando todas estas ideas de la segunda etapa. Como les digo, no hay fronteras tan marcadas, ¿no? Dice así. Absurdo, punto. Leo, es una anotación personal de sus cuadernos, que después se publicaron. Absurdo. Restituir moral por medio del tú. Pone el tú con mayúscula. No creo que haya otro mundo donde tengamos que rendir cuentas, entre comillas pone. Pero ya en este mundo tenemos cuentas que rendir. A todos los que amamos. Entonces, el sinsentido que afirmaba en su juventud, y bueno, que era la inocencia de vivir en la belleza natural y sin referencias, se va transformando poco a poco en una propuesta de vivir como respuesta al amor recibido. Es decir, sí hay una moral, empieza a decir Camus. Sí hay una moral. ¿En qué consiste esa moral? En una relación personal a la que tengo que responder. Continúa su, digamos, agnosticismo, por supuesto, ¿no? No hay otro mundo para rendir cuenta, no hay un, ¿no? Las cuentas las tenemos que rendir ahora, y las tenemos que rendir a los que amamos, y a los que nos han amado, agrego yo, porque en línea con cosas que va diciendo después, ¿no? La obra se llama, esta obra inconclusa se llama El primer hombre. Fíjense lo que quiere decir el primer hombre, ¿no? Esta es una cita de la obra, ¿no? Caminando en la noche de los años por la tierra del olvido, que es su Argelia natal, ¿no? En la que cada uno era el primer hombre, donde él mismo había tenido que criarse solo, sin padre. Después dice más adelante, aprender a vivir sin raíces y sin fe. Primer hombre significa, como en Sartre, significa no hay esencia antes que nuestra existencia. O sea, nosotros nos inventamos a nosotros mismos. El primer hombre es un hombre que no tiene tradición, no tiene herencia, no tiene raíces, no tiene un amor originario al cual responder, ¿no? Entonces, que a mí en esta obra empieza, ¿no?, a hablar de esta idea y termina diciendo lo que tiene anotado en ese cuaderno personal. El primer hombre, la obra, ¿no?, rehace el recorrido para descubrir su secreto. ¿Cuál es el secreto? Que nadie es primer hombre. Él no es el primero. Todo hombre es el primer hombre y nadie lo es. Es por ello que se arroja a los pies de su madre. ¿En qué sentido? Nadie es primer hombre porque en el fondo de una búsqueda sincera, honesta, personal, todos nos descubrimos como un don, ¿no? Como siendo, existiendo, gracias al amor de alguien, ¿no? Sí somos primer hombre, por supuesto, en el sentido de que nuestra vida la vamos construyendo nosotros. La respuesta a ese amor es una respuesta creativa que adquiere formas que ciertamente no tienen por qué ser las formas que soñaron aquellos que nos amaron, nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Somos primer hombre porque ser hombre es libertad, es crear tu vida, ¿no?, en el sentido de los proyectos de tu vida y lo que vos querés hacer. Pero no sos primer hombre en el sentido de que siempre sos respuesta, siempre sos el fruto de un amor. Y en el caso de que a mí, en esta obra, me apuro un poquito, es el redescubrir esta fuente, ¿no?, y este amor originario al cual él quiere responder, es la expresión que aparece en el libro, ¿no? Necesito a mi padre. Hay todo un capítulo donde él va a la tumba de su padre, donde él trata de reconstruir algo de qué le dejó la figura esta de su padre, ¿no? Es
volver a su madre, a quien le dedica el libro, ¿no? El libro dice al principio, a ti que nunca podrás leer este libro, ¿no? Ella que es analfabeta, pero el libro es para vos, ¿no? Y en sus anotaciones inconclusas, porque el libro está bastante, es muy lindo, y está bastante bien logrado, aún siendo inconcluso, pero después hay un apéndice donde hay muchas anotaciones de cosas que tenían que continuar en el libro, y entre ellas hay unas cuantas anotaciones en las que él dice, en el final, él se confiesa con su madre. Hay una frase que dice, su madre es Cristo. En otro momento dice, tú puedes perdonar, hablando de su madre, dice, tú puedes perdonarme justamente porque, como diciendo, no entendés todo lo que yo escribo, pero justamente por eso vos sos la que me puede perdonar, en el sentido de, sos la gracia, agrego yo por ahí sobreinterpretando un poco, ¿no? de un perdón no merecido, no consecuencia de mis explicaciones, sino un perdón incondicional. Esa madre silenciosa, casi sorda, es una figura de una misericordia total, ¿no? Muy linda. Yo, en parte, esto me inspiro en una estudiosa de Camus, que es Inés de Casagne, este libro Camus íntimo, que está bien, que lo que está el PDF muy fácil de encontrar, que termina diciendo su madre como Santa Mónica, la madre de Agustín, ¿no? Y no es casualidad, ¿no? Como Agustín, es un autor que en su tesis de filosofía, de cuando se recibió de filósofo, hizo una tesis sobre San Agustín y Plotino, o sea, era una figura que a él le interesaba, San Agustín, y su madre es su intercesora, por lo menos así él la llama en el encabezado de este libro, dice, a ti que nunca podrás leer estas palabras o leer este libro, intercesora viuda de Camus, ¿no? Es mi intercesora, dice él, ¿no? Y finalmente, para cerrar, tratando de cumplir los tiempos un poco a las apuradas, el reconocimiento de Albert Camus a esta figura paternal que fue su maestro de la primaria. En uno de los capítulos del Primer Hombre de este libro dice, él nunca conoció a su padre, siempre le hablaron de él un poco mitológicamente, pero por eso él jamás olvidó el único gesto paternal, a la vez meditado y decisivo, que hubo en su vida de niño. ¿Cuál fue ese gesto? Este maestro de séptimo grado, el último grado de primario, fue el que, reconociéndolo a él y su potencial, fue a hablar con la madre y con la abuela que le permitieran seguir estudiando y gestionó para que pudiera acceder a una beca, ¿no? Y por eso Camus, y por lo que dice acá, ¿no? Cuando describe en el Primer Hombre, PH, Primer Hombre, ¿no? En la clase del señor Germain, que es él, sentían por primera vez que existían y que eran objeto de la más alta consideración. O sea, esta ética, esta moral que se va construyendo en Camus, que es una moral de la gratitud, de la respuesta al amor, se va construyendo en el recuerdo de aquellos que lo amaron o aquellos que lo hicieron reconocerse a sí mismo como valioso, ¿no? Este maestro que amaba apasionadamente su trabajo. Les leo una cosita y ya voy cerrando. En el año 49 escribe en sus cuadernos, en los carnets, cuando se ha visto una sola vez el resplandor de la dicha en el rostro de un ser querido, sabe uno que para el hombre no puede haber otra vocación que la de suscitar esta luz en el rostro de los que lo rodean, en los rostros que lo rodean, perdón. Y desgarra pensar en el infortunio y las sombras que proyectamos por el solo hecho de vivir en los corazones que encontramos. Es decir, estos son los valores en los que va creyendo Camus, ¿no? Estamos hechos para amar, ¿no? Y el dolor que nos produce lastimar a aquellos que nos aman y a aquellos a quienes amamos, ¿no? Fíjense, cuando Camus recibe el premio Nobel, en el 57, 3 años antes de morir, escribe esta linda carta que está en el apéndice del Primer Hombre, ¿no?
en noviembre del 57, querido señor Germain, a su maestro de primaria, ¿no? Esperé a que se apagara un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días, antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de todo esto. No es que dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Lo abrazo con todas mis fuerzas, Albert Camus. Bueno, hasta ahí les dejo para pensar y para compartir ahora. Sí, hablamos un poquito, los escucho. Me encantaría escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus planteos, si quieren. Soy todo oídos. Rompo un poco el hielo. Antes que nada, muchísimas gracias, Ricardo. Realmente una buena maravilla la charla. Preguntas tengo miles. Quería capaz arrancar con esto que me quedó resonando desde que arrancó, con esa cita de la peste que tiraste. Entiendo lo que dice este médico, digamos, y entiendo de dónde saca su postura, esto de que, digamos, frente a lo real del dolor y de la muerte no nos queda otra digamos, no nos podemos quedar indiferentes. Ahora lo que yo no termino de entender es, digamos, yo estudio ciencias políticas y capaz me voy muy para ese lado, pero digo, ¿cómo se hace para, digamos, sin convencer a una sociedad, si querés, o a tus hermanos, o a quien te toque, a quien tengas al lado? Porque viste que él dice, bueno, yo no cuelgo esta moral en tú, dice, ¿no? En él. Pero, digamos, ¿de dónde la colgás? Porque esta palpabilidad del dolor y de la muerte frente a la que no nos podemos quedar indiferentes, joya. ¿Cómo la comunicas? Si todo es tan absurdo, ¿cómo haces para convencer a otro de que no se puede quedar callado frente al dolor, frente a la muerte, frente a la injusticia? Si al fin y al cabo es medio absurdo todo. Eso es lo que ese paso Sí. no lo logro ver. No, bueno, es un paso porque justamente es un cambio. Filosóficamente hablando, es un cambio, ¿no? Primero que al otro, digamos, convencerlo no es que uno lo puede convencer, ¿no? Si no puedes obligar. Ahora, el testimonio de Camus me parece que tiene el valor de decir, partiendo de una filosofía del absurdo, con todos los motivos para aferrarse a su primera idea y a no demostrar que se había equivocado o que había algo distinto de lo que él había planteado, él se hace cargo de esta palpabilidad del mal, ¿no? De esta realidad innegable del mal. Una vez que lo hace, para mí hay una tensión, obviamente, que es tu pregunta, es decir, ¿cómo podés afirmar una cosa y la otra? Y no podés. Es decir, esa tensión va a ir operando en vos. En Camus creo que lo ha hecho. Él, no les leí, hay varias mil cosas, bueno, pero en una cita de los cuadernos personales dice, para que te la busco porque es muy importante, para que veas que esa tensión le va produciendo un cambio importante. Acá tengo anotado, 2.17, son muchas cosas. Dice, esta empresa, digamos, su pensamiento, ¿no? Contará tantas formas como etapas en el camino de una perfección sin recompensa. El extranjero es el punto cero. Qué difícil escucharte. Gracias en serio te lo digo, que me pongas cara de, porque me haces recordar lo difícil que es que te lean filosofía y vos Bueno, él dice, en el fondo dice, mi pensamiento va a tener tantas etapas como la búsqueda de una perfección sin recompensa, es decir, sigo sin creer en la recompensa, ¿no? Del más allá, ¿no? Pero quiero buscar la perfección. ¿Cuáles son esas etapas? El extranjero, el punto cero. Y el mito, idem, dice. Idem, el mito, o sea, punto cero. La peste es un progreso. El punto final será el santo. Ahora, cuando habla de santo, conectándolo en La peste, hay un personaje que dice, yo quiero ser un santo sin Dios. Bueno, es una expresión que vuelve muchas veces en Camus. Entonces,
Una vez que reconozco el mal como mal, y ya el absurdo va quedando atrás. No todo es absurdo. Hay un sentido, por lo menos, luchar contra el mal. Ya no es el puro absurdo en el sentido de que no hay un sentido. Esto es un sentido, y es un sentido no inventado por nadie, es un sentido que está dado. Porque el mal no lo hemos construido como mal, sino que es la postura filosófica de él, ¿no? Es decir, frente al mal, él adquiere una posición de tipo, lo que en filosofía llamamos realismo, ¿no? Una realidad que yo capto, que no puedo dejar de reconocerla como es, como mala en este caso, ¿no? Eso va operando en él una mutación filosófica, ¿sí? Dejo ahí para, no sé, dar lugar a otras preguntas, no porque crea que haya agotado la cosa, ¿no? ¿Puedo seguir por Por esa favor. rama? Al final, uno dijo que Camus tomaba una postura, digamos, del agradecimiento y, bueno, decía el hombre está hecho para amar, cosa que me llama algo la atención, de alguien que viene del absurdo, y la pregunta es si eso lo hace, ese cambio, él lo justifica solamente por una cuestión de tipo Aristóteles, de las cosas que son ciertas, pues son ciertas y es evidente que esto es malo y hay que tener una postura, o si él hace algún argumento desde su formación y su pasado para tratar de llegar a ese cambio y decir, no, bueno, hay un objetivo. No sé si No, se pero entiende. sí, se entiende perfecto. No, la argumentación que hace él es la que puede hacer con su formación y su estilo, que en un sentido muy amplio puede, digamos, llamarse existencialista, ¿no? En el sentido de una filosofía en primera persona, una filosofía hecha desde la experiencia concreta del drama de la existencia humana, digamos, ¿no? Y entonces su respuesta es de ese estilo, es de lo que acabamos de contar un poco rápidamente, es decir, contar literariamente por un lado y después filosóficamente en El hombre rebelde, como lo dijimos, ¿no? Pero no hay una argumentación en el sentido, bueno, aristotélico, podríamos decir que también cuando Aristóteles dice que hay cosas que no necesitan ser demostradas, ¿no? Hay cosas que son evidentes, ¿no? En este caso hay algo parecido, lo cual no hace que deje de ser una argumentación, es decir, él está constatando una realidad en forma muy existencial, insisto, ¿no? Viviendo la guerra, viviendo las matanzas, viviendo el dolor y la muerte, se atreve a decir contra su primera filosofía, esto es evidente que no es, digamos, no es subjetivo, ¿no? Bueno, se me disparan muchas referencias que quizás los aburran, pero el punto va por ahí, ¿no? En algún momento él recuerda una anécdota de su padre, que es importante porque tiene que ver con esta idea de que él recupera también esta idea de que hay cosas que están mal, al mismo tiempo que recupera algunas pocas anécdotas de su padre. Y una de ellas, el padre, en otra situación militar previa, muy anterior a su muerte, le cuenta en el colegio, un profesor había luchado con él, y dice que una vez, en una guardia nocturna, matan a dos compañeros, en forma, bueno, los encuentran los cuerpos en forma muy, bueno, digamos, una cosa horrible, y el padre se saca, ¿no? Se vuelve loco, y dice, esto no se hace, esto no. Que recuerda mucho al hombre rebelde, ¿no? A la idea de hay que poner un límite, ¿no? Y el límite está dado en la realidad, esto no va. Un hombre no hace esto, un hombre se contiene, es el recuerdo que le cuenta este maestro, ¿no? Y esa es la fuerza de su argumentación, ese tipo de experiencias concretas que a él se le hacen evidentes, sí. Ricky, me parece muy divertido que viniendo del absurdo proponga o dé a entender que en todo acto de rebeldía, en el fondo hay un orden implícito que empieza a emerger porque el no brota de una certeza que a lo mejor no es principista, pero brota de una toma de posición que estalla desde lo profundo para decir esto no, empieza a reconocer que hay algún absoluto maquillado o hay algo por lo que vale la pena rebelarse, porque si no, me resulta divertido porque por lo general uno asocia
a la rebeldía, a veces a la rebeldía con un acto anárquico, o con la declaración de que da todo lo mismo y que simplemente nos rebelamos contra un orden impuesto porque no queremos, pero esta rebeldía tiene mucha razón de ser, digamos, tiene una escala de valores que empieza tímida a proponerse y resulta interesante eso. Totalmente, sí. Es como la diferencia entre la contestación, ¿no? que es palabra que se usaba más con el mayo francés. Es contestable un orden impuesto, arbitrario, no un orden natural, ¿no? No hay contestación, ¿no? Frente al orden natural. Y sí puede haber rebeldía, según Camus, contra algo que atenta contra ese orden. Usa esas expresiones fuertes. Él, esto Inés de Cassagne, que les mencioné antes, rescata mucho que desde el origen de su formación filosófica, desde su tesis, que es Plotino y San Agustín, hay en Camus un interés muy fuerte en los griegos, un poco por el lado también estético, artístico, el tema de la belleza, pero la idea de medida de un cierto orden, él la toma de ahí, e incluso en El hombre rebelde, a ver si la frase que les leí terminaba como pensaban los griegos, ¿no? La sospecha que era una naturaleza humana como pensaban los griegos. Que lo diga Camus es llamativo. Pero sí, es notable. Piensen que el contexto también es, por un lado, obviamente, el rechazo que él tenía a la religión en general, que no la había mamado, digamos, y por otro, el rechazo a los sistemas totalitarios, ¿no? Razón por la que se termina peleando con Sartre, ¿no? Porque un intelectual tenía que estar afiliado al partido o tenía que ser de izquierdas en general, y que a mí tuvo la independencia en este periodo de decir, bueno, hay cosas que no, y esas hay cosas que no, del hombre rebelde, también están en gran medida planteadas frente al estalinismo, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que no, que ni siquiera en nombre de un supuesto futuro inmanente, histórico, tampoco, ¿no? Es decir, el límite frente al totalitarismo iba por ahí, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el cruce de esto con lo personal, ¿no? Es decir, en el fondo la experiencia del bien o de cierto orden que uno intuye tiene mucho que ver con la experiencia originaria, ¿no? El bien se experimenta en lo concreto y esa experiencia concreta también me hace reconocer al mal, ¿no? Por eso a mí no me llama la atención que en su última etapa, y me reía con Lucía que ponía, me hubiese gustado conocer la cuarta, a mí también, la cuarta etapa, cómo hubiese seguido, no sabemos, ¿no? Pero a mí no me sorprende que en la tercera, al menos, haya tanta búsqueda de su pasado, ¿no? Va a buscar al padre, va a buscar a la madre, va a buscar el perdón de la madre, ¿no? Y él en muchos momentos dice, yo lleno de palabras, y con 1000 palabras no soy capaz de decir lo que vos podés decir con uno solo de tus silencios. La madre es como la autenticidad, ese amor. Y él reconoce que en esa locura de vivir que él tenía y que se expresó en el absurdo, había mucho de perderse, ¿no? Esto él lo siente a los 47 años, que les aseguro, aunque no les parezca, que es bastante joven para hacer todo este proceso. Y él tiene esa capacidad, ¿no? De volver, de revisar, y todo esto atravesado por el horror en Europa, por lo menos, y en mitad del mundo, y por sus propias experiencias personales de las que no les hablé tanto, pues yo quiero que lo quieran, y la verdad que a mí en su vida personal lastimó mucho, ¿no? Esa frase que le leí y cómo duele pensar las sombras que proyectamos en los que amamos, ¿no? A su segunda mujer la hizo sufrir muchísimo. Él fue muy mujeriego, ¿no? Y Francine, la madre de sus hijos, intentó suicidarse, la pasó muy mal y él lo sabía y él lo sufría mucho. Hay cartas donde él le cuenta a algún amigo esto, ¿no? Dicen que este libro, La Caída, que fue publicado en el 56, que cuenta la historia de un tipo exitoso que está medio atormentado porque él escuchó, pasó por un puente en Ámsterdam, creo que es, se tira una mujer al agua,
él escucha que se tira y no hace nada, ¿no? Y todo el libro es un diálogo entre este hombre y otro, en donde va y viene, ¿no? En la culpa, la no culpa, etc. Y todos sabemos, porque aparte él lo ha dicho y otros lo han reconocido, que esto es simultáneo con el intento de suicidio de su mujer, ¿no? Con esa mujer que se tiró a ese vacío y él no hizo nada, ¿no? Es decir, no son todos luces en Camus, claramente, ¿no? Pero bueno, tuvo, por lo menos yo creo, esta capacidad de decir, bueno, yo parto y voy transmitiendo lo que de verdad veo y lo que de verdad logro pensar, pero cuando algo rompe con eso, soy capaz de cambiar, ¿no? Hay una cita más, perdón que me cuento casitas con mí, leerles le da como una fuerza. Esto de nuevo en los cuadernos personales, dice, cortito, supongamos que un pensador, después de haber publicado varias obras, declarase en un nuevo libro: he seguido hasta aquí un rumbo equivocado. Tengo que volver a empezar desde el principio. Ahora veo mi error. Nadie lo tomaría en serio, y sin embargo, de este modo demostraría que es digno de pensar, ¿no? Sí, me gusta eso, ¿no? Que un tipo pueda cambiar, no cambiar por cambiar, sino cambiar en función de experiencias profundas de la existencia, ¿no? Y decir, bueno, primero me pareció liberador, o la experiencia posible, la única posible, la experiencia de la finitud, sin buscar muchas explicaciones. Con el correr de los años fui reconociendo el mal alrededor mío y fui reconociendo el mal dentro mío también, y eso me despertó reconocer ciertas cosas que terminan en este reconocimiento de lo dado, ¿no? De lo que he recibido, de aquello a lo cual tengo que responder, tengo que rendir cuentas, ¿no? Mi vida tiene que ser un responder al amor. Insisto, un responder libre y creativo, no no, nadie habla. De hecho, él es escritor, premio Nobel, hijo de una analfabeta, ¿no? Pero quiere responder al amor y le duele en esa confesión a la madre. En un momento, en las anotaciones, dice: fui un mal hijo, y ella le dice: no, te engañé con el mundo, me fui, como... Bueno, tiene toda esa cosa. En el fondo lo que le está diciendo es: me duele no haber sabido responder bien a tu amor, ¿no? De Casani lo compara con el hijo pródigo también, ¿no? Otro autor al que quiero, así como hay que ser agradecido como Camus, le quiero agradecer también, a dar crédito, ¿no?, a esta lectura de Camus, a Massimo Borghesi, que es un autor muy querido por mí, que lo conocí en Italia, bueno, y trabajé con él para la licenciatura. En este libro, que es un libro son artículos que él fue escribiendo para una revista católica, creo, iba escribiendo sobre distintos personajes del siglo XX, está en italiano este libro, pero hay uno de los capítulos es sobre Albert Camus, y hace una lectura muy, a la que le debo mucho, digamos, de lo que acabo de contarle, ¿no? No es obligatorio, yo miro porque si quieren preguntar o decir. Sí, yo tengo una consulta. Perdón, de una, ¿no? El atrevimiento. Dale, Es la Yara, primera vez que me uno y por ya tengo favor. una consulta Yo conceptual. también es la Sí. primera vez, y ahora sí, yo la primera vez que estoy acá, así que estamos igual. Bueno, le hago una consulta. Al principio, cuando usted mencionó el tema de, digamos, una doble experiencia entre las privaciones, que eran más de tipo económicas, después también se habló de la abundancia. Y Sí. yo, con lo único, digamos, dentro de mi ignorancia en el tema, ¿no? Dentro de lo único con lo que lo pude relacionar fue con Ética a Nicómaco, que él hablaba en ese libro en el que digo yo, seguro lo conoce, como de que su bien final termina siendo la felicidad. En este caso, el bien final, por así decirlo, no sé si de la obra o de las 3 obras de las que estuvimos charlando, sería apreciar, digamos, aprender a apreciar las maravillas de la vida a pesar de todas sus vivencias, o no es por ahí. Sí, yo creo que es por ahí, Yara, y con esta refuerzo la idea por este lado. Esas ganas de vivir que él tuvo de chiquito y que las saciaba en esa infancia de juego, en medio, como decías, de las privaciones, ¿no?, que realmente eran muchas. Si alguno lee después el libro va a ver. Pero esa abundancia de lo natural
era lo que lo movía a vivir y lo que le daban ganas digamos, de devorarse el mundo de alguna manera, ¿no? Eso es lo que yo te diría que no cambia en él nunca, ¿no? No cambia en él nunca, y tampoco cambia la idea de que la felicidad a la que podemos aspirar es una felicidad finita, terrenal, ¿no? Incluso esta felicidad más compleja de su tercera etapa de amar, ser amados, reconocer el amor y responder al amor, siempre es una plenitud contingente, finita, mortal, ¿no? Pero bueno, él hasta el final de su vida, abrupto final de su vida, no, dice, no, la verdad no puedo echar mano de una fe que no tengo, de una esperanza que no tengo, ¿no? Pero sí puedo dar testimonio de qué veo como vida plena. En una primera etapa era una plenitud más inocente, ¿no? Jugar, bañarse, sentir el sol, ¿no? Como cuentan en muchas de sus obras. En el final de su vida es reconocer, volver a sus raíces, dar gracias. Hay un episodio donde él va a lo de su maestro ya anciano, que llora y le regala un libro que le había leído cuando era chico, con su madre que en su silencio también lo ama, pero siempre en la finitud de la existencia. Y ahora, ¿no? Eso sí no cambia, pero sí es esa búsqueda de la felicidad posible para él, que es esta, no hay otra. Yo quería comentar algo. Primero, gracias por la charla, muy buena la verdad. Y quería comentar sobre este tema, me pareció muy tremendo, lo de la gratitud. O sea, sí, como él tiene esta condición de gratitud, que es muy interesante, cómo, o sea, la gratitud que se relaciona con lo dado, y que hoy en día también se habla mucho de estas cuestiones, ¿no? De agradecer y todo eso, pero que él como que lo lleva como bastante riguroso, si se podría decir así, eh, como a lo bien, a lo primero, a lo pasado, que se podría relacionar quizás a lo dado, más en un sentido más amplio de la vida en sí, y todo esto del reconocerse como amado y ser amado por alguien, y no quizás, bueno, querer violentar un poco todo este proceso de él, pero se relaciona mucho también con la importancia de la gratitud en el cristianismo, porque es la noción de creación, ¿no? De ser creado por Dios y de ser dado como algo bueno. Y sí hubiese sido muy interesante conocer ese como cuarto Camus, a Claro. dónde habría llegado con todo esto de gratitud, que es algo tan importante, y también muy perdido en esta época a partir con los existencialismos, o sea, comparándolo con Sartre, que es esto de casi como anular todo lo dado a partir del hacerse, quitar la esencia, quizás con Marx también, ¿no? Dejar de interpretar el mundo y cambiarlo. Gracias, Agustín. Gracias, en serio. Y dos cosas se me ocurren de lo que decís. Una más secundaria, después voy al corazón de lo que dijiste. Hiciste acordar. Sartre también escribe una autobiografía que se llama Las Palabras. Es muy interesante porque en esa autobiografía él también perdió a su padre cuando tenía 1 año, ¿no? O sea que son muy paralelos en eso, pero a diferencia de Camus, Sartre dice, por suerte mi papá se murió cuando yo era bastante chico, y si hubiera, acá está textual, si hubiera vivido, mi padre se habría echado encima de mí con todo su peso y me habría aplastado, ¿no? Y pone la imagen de Anquises y Eneas, una imagen clásica de la Eneida, ¿no? Eneas se escapa de Troya cargando con su padre, ¿no? Entonces, el padre para Sartre era el peso. De hecho, Dios para Sartre es lo que no me permite ser libre. Por eso dice, yo soy ateo por una decisión de libertad. Camus, en cambio, al final de su vida, por lo menos, termina diciendo, necesito a mi padre, ¿no? Es decir, y eso no me hace dejar de ser libre, ¿no? Sino que lo que me hace es redescubrir mi raíz, ¿no? El amor al que yo debo responder. Eso, comentario. Y con respecto a la gratitud llevada al cristianismo, Agustín, exacto, sí, coincido totalmente, ese autor que te nombré, Massimo Borghesi, en un libro que sí está en castellano, que se llama El sujeto ausente,
en un momento habla de la experiencia originaria. Dice, en el fondo todos, a nivel humano, todos nos desplegamos como personas a partir de una experiencia originaria que es el amor materno-paterno o de alguien fundante, ¿no? que haya cumplido ese rol. Y esa experiencia originaria es que queda en el inconsciente, porque de hecho es una experiencia previa a toda conciencia, es la que nos abre a la intuición de que hay un absoluto trascendente. Es decir, lo que yo intuyo en ese amor que me fundó es el amor con mayúsculas, ¿no? Eso obviamente para un Borghesi que es un filósofo cristiano, ¿sí? Por supuesto que ahí nos abrimos a una filosofía cristiana que experimenta el propio ser y la realidad total como regalo, ¿no? Como creación. Sí, o sea que la gratitud sería una actitud correlativa a reconocer el mundo como creación, ciertamente, sí. Gracias. No, gracias a vos, Agustín. Ricardo, primero que nada también te quería agradecer por la exposición, excelente, y también te quería hacer una pregunta relacionada con lo que vienen hablando, de cuál es su relación, ¿no?, con el cristianismo, porque como bien nos contaste, o sea, él interactúa bastante, ¿no?, en sus obras, en La Peste, como vos nos contaste, y tengo entendido, algo escuché, yo no lo leí a Camus, pero tengo entendido que él hay un libro con unas charlas con un sacerdote, puede ser, de él en su última etapa. Bueno, nada, quería, si nos podés comentar. No es ese libro, sino que es otro libro de Inés de Casagne, mira el título. En diálogo con cristianos sobre temas esenciales. Acá los cita eso que vos decís, él tenía como un vínculo asiduo, no me acuerdo ahora, creo que eran de alguna congregación, bueno, no me acuerdo ahora el detalle, y lo que te contaba de La Peste, que es significativo y da para mucho más, ¿no? Es ida y vuelta en donde el cristiano se enriquece de una visión existencial, encarnada, ¿no? Contra una posibilidad de un cristianismo medio abstracto, desapegado, ¿no? Que lo representaría este sacerdote en su primer sermón, ¿no? El mal, ese castigo por nuestro pecado, hay que convertirse, ¿no? Y falta verle a la muerte cara a cara, como dice él. Y por otro lado, el respeto con el que él habla de esto, y cómo ya el hecho de que el personaje viva esa transformación, y él en un momento dice, después del primer sermón, hablan el médico con otro, y el otro le dice, ¿qué te pareció el sermón? Y ríe, Camus le dice, viste cómo son los cristianos, a veces hablan así, pero son mucho mejor de lo que parecen, ¿no? Como diciendo, en el fondo, él nunca, no llega, y con la muerte no llega a compartir la fe desde allá, pero cada vez comparte más aquello por lo que luchamos, ¿no? Entonces, ese sería el diálogo esencial de Camus con el cristianismo. Que no, la verdad que no va más, de hecho, plantear la idea de santo, ¿por qué santo sin Dios? Podría decirlo de otra manera, ¿no? Da la imagen de busco un ideal de vida parecido, nada más que sin la garantía trascendente o sin el premio o sin la recompensa, como dice él, ¿no? Es decir, que la coincidencia en la propuesta existencial parece ser muy grande, pero bueno, falta algo que también es muy importante, no hay que menospreciarlo, ¿no? Pero bueno, eso te lo nombro. Yo este libro, con respeto hacia Inés, que pertenece a la Sociedad Internacional de Estudios Camusianos, sabe todo de Camus. Lo que pasa es que este libro es un curso que ella dio, está muy intercalado con como un desarrollo de filosofía cristiana. Entonces dice, Camus dice esto, bueno, si él hubiese visto que en realidad la criatura, no sé, la fe y la razón se unen, o sea, da como mucha explicación de una postura clásica cristiana. Entonces, ves algo de Camus, pero está como confrontado en un peso importante de la obra con una exposición de una determinada filosofía cristiana, ¿no? Eso por ahí le quita un poquito de atractivo para el que quiere ver a Camus, digamos, ¿no? Pero uno va rescatando y el tema que vos preguntabas, Mauricio, ¿no? Sí, Mauricio, aparece.
Muchas gracias, Ricardo. Y sí, eso es lo que me impresiona, Gracias ¿no? por el cristianismo. Cerrá, Mauricio, y después le dejo hablar a mi papucho. Ah, dale. Que eso es lo que me impresiona, ¿no? O sea, porque él hace una tesis con San Agustín, ¿no? O sea, él conoce la filosofía cristiana de alguna manera, Sí. pero no concilia la razón y la fe, o No. no tiene la fe Bueno, directamente. ese tema, no, por eso no tiene la fe, ese tema está en el libro que te acabo de mencionar, está al principio, ¿no? Es el primer tema que toca Inés, está muy bien, ¿no? Es como que él recibe, porque lo vive él así, de hecho, en El primer hombre hay algo autobiográfico que te lo explica, ¿no? Cómo él recibió la primera comunión, ¿no? Le dio porque él tenía que empezar estos estudios secundarios, entonces el cura le dice, bueno, pero no tomaste la primera comunión, y no, la mamá, creo, la abuela dice, no, tiene que tomar la primera comunión. Pero él cuenta autobiográficamente que la religión era algo como, no se hablaba de eso, era simplemente unos ritos que aparecían muy cada tanto, y cuando él se prepara, es con un catecismo de preguntas y respuestas, que él los memoriza, era muy capaz intelectualmente, pero, o sea, él cuenta cómo esto lo vivió muy externamente, ¿no? Entonces la fe es simplemente este salto, esta evasión, ¿no? No hacerse cargo del sinsentido o del absurdo en una primera etapa por lo menos, ¿no? Sí, Héctor, Paula, ¿quieren decir algo? No sé. Buenísimo, Ricardo, me gustó Saludo, mucho. no vale, este saludo sea más subjetivo imposible, ¿no? Absolutamente subjetivo. Pienso que cuando dijo que la mamá de Camille era divina porque no hablaba, la verdad que me dio una vergüenza espantosa. No sabía qué hacer para que Mi me mamá quiera a habla mí mucho. también. Los que la conocen saben que habla mucho mi mamá. Sí, eso Pero es. bueno. Nos gustó muchísimo, me gustó mucho y creo, lo único que se me ocurre es que no es una pregunta, que te interpela como creyente a alguien que no es creyente y que busca ese camino de rectitud. Eso te interpela hasta la médula, ¿no? Digo que a mí me conmueve, casi me hace llorar, porque pienso, se lo toma más en serio que yo, se ve que yo me siento como acompañada y sostenida, y este en cambio lo lucha hasta el final. Así que quizás en el paraíso, si llegamos, vamos a llevar unas cuantas sorpresas. Habrá gente que no imaginábamos, ¿no? Grazie. Molte grazie. Prego, mamá. Con mi mamá hablamos en italiano, porque ella es italiana y nos crió así. Me cuesta escucharla en castellano hablarme a mí. Absurdo, bueno, absurdo. Basta de italianidad. La mamá, ustedes saben lo que es la Ok. mamá para los italianos, ¿no? Así que lo dejamos ahí. Gracias. Chao. A te. Bueno, gracias. Un poquito de color, Ale. Está bien. Me encanta. A ver, lo que decía Paola, yo creo que es más todavía, no solo es un cuestionamiento para los no creyentes, la posibilidad de una lindísima ética para los no creyentes, sino que al dejar yo diría casi la antesala armada de un salto a la trascendencia con esta ética de la gratitud en referencia al amor recibido, que por supuesto es interpretación, pero a mí me lleva a recordar esto de Juan, de la primera carta de Juan: el que no ama a Dios no ha conocido, porque en el amor a Dios se lo conoce. Parece una soncera, una frase muy floja, y sin embargo, cuando recién decían cómo no pudo convencerse de la filosofía cristiana a pesar de haberla estudiado, no es solo la filosofía cristiana, sino el contexto cultural, existencial, que condiciona enormemente a la hora de pensar y de vivir un Dios que garantiza tu libertad y la potencia, por un lado, o la sofoca, por el otro. Entonces, cuando va aterrizando en la experiencia primordial, no recuerdo bien la expresión que usaba, sí. Originaria de Borges, de alguna manera a los cristianos que sí creemos nos señala un punto de partida que para la cultura de hoy es
es imposible de negar un Dios que no se transmite o una trascendencia enseñada que no tenga primero una experiencia de trascendencia vivida en el amor no es viable por todo esto, por lo que en él se ve de manera radical, acendrada, esta rebelión por el orden impuesto, y la verdad es que sí, digamos, una trascendencia o una espiritualidad, un cristianismo que no tiene su origen en el amor, en la experiencia de amor real, de gratitud, de sentirse dado, de querer, de sentirse perdonado sin razón de ser, en el fondo, una experiencia de gracia, un cristianismo que no tiene en el comienzo de todo una experiencia de gracia, es un cristianismo opresivo, es un cristianismo que quita libertad porque es una moral, en el fondo, muy sofisticada que no tiene desde dónde sostenerse, digo yo, pero a nosotros también nos marca muchísimo desde su impronta existencial, desde dónde partir y desde dónde no partir. Comparto, Ale, totalmente. Me parece que un valor de este testimonio es ese, es como él descubre lo universal en lo concreto, ¿no? En este caso, valores, ¿no? Y me parece que es un tipo de búsqueda de espiritualidad, por ahí una palabra queda medio grande, pero de búsqueda que puede ser adecuada para nuestro tiempo también, ¿no? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola, Mechi, Yo me sumé un poco tarde, así que me perdí mucho, pero me gustó mucho esto que decía Ale de no experimentar a Dios como alguien que te sofoca, y pensaba que lo mismo le pasaba a Sartre con los otros, ¿no? Como que me pareció como re interesante esta diferencia entre ver a los otros como un infierno, con algo que te limita, o la experiencia de Camus de ver al otro como alguien que te hace crecer, ¿no? Como siento que nuestra cultura es lo mismo con los límites, ¿no? O sea, los límites como algo opresivo o como algo que te encausa, y no sé, me pareció como que estaba bueno esa. No, y tenés razón que en Sartre se da la experiencia del padre como opresivo, o lo proyecta como opresivo, ni siquiera lo tuvo, pero. Y los otros también, está buenísimo, porque son las dos experiencias correlativas, ¿no? El amor horizontal y también el vertical, ¿no? Están muy relacionados, claramente. Y ahí también me hizo acordar mucho a Kierkegaard, como esto de una verdad como por la que valga la pena vivir, ¿no? Como esto, una verdad subjetiva, y que Kierkegaard también hablaba mucho del otro y con el otro con mayúsculas, ¿no? Como, no sé, me Él pareció interesante. en el mito de Sísifo lo menciona Kierkegaard, lo que pasa es que en esa etapa él ve el salto de Kierkegaard como una evasión o como algo que él no lo puede acompañar, digamos, como diciendo, me quedo en el absurdo, que es donde yo honestamente veo, más allá no veo, ¿no? Sí lo tiene presente a Kierkegaard él también. Vale. Bueno. No quiero reprimir, Bauti iba a decir algo, justo abrió y yo dije, bueno. No, es una pregunta que, o sea, yo de vuelta, no sé demasiado de filosofía y todo esto, pero me interesa la postura de Sartre, que entiendo que Sartre siempre se mantuvo bastante duro en su postura marxista, y por ahí lo único que cambió es que él era medio stalinista, o sea, era cercano a la Unión Soviética o a los procesos, por lo menos desde el Partido Comunista, entiendo. Y después más tarde, no sé si era él, o por lo menos sé que se movía en círculos medio maoístas. Incluso después de que se supiera la enorme tragedia innegable, histórica, de lo que fueron las revoluciones y a lo que llevaron. Y la pregunta de eso es si Sartre, por otro lado, consideraba que las tragedias estaban justificadas, o directamente que no se podía emitir un juicio moral, y dónde está la diferencia ahí con Camus. Sí, primero que digamos, el fondo filosófico de Sartre es el existencialismo ateo, que es una filosofía más desde el individuo, que con el marxismo tiene puntos de encuentro, más allá de que él
con el marxismo tuvo históricamente puntos de encuentro y pertenencia, aunque después también tuvo sus idas y vueltas con el partido, etc. Filosóficamente hay una diferencia importante con el marxismo, que es, ya, la semejanza es, no hay esencia, las esencias las construimos los seres humanos, ¿no? La diferencia es lo colectivo, ¿no? El marxismo, y en el caso de Sartre, es una filosofía del individuo. Por eso él intentó juntar las dos cosas, que no era fácil, y de hecho quedaba medio ahí. Pero sí se mantuvo más en el mismo lugar filosófico hasta el final, Sartre. En esto estoy de acuerdo con vos. Es decir, se mantuvo a sabiendas de lo complicado que es decir, bueno, no hay esencia. No hay esencia significa lo que para Camus, como dijimos, significaba no hay ni bien ni mal, ¿no? Todo es equivalente. Él intentó en el famoso discurso de la conferencia El existencialismo es un humanismo hablar de la responsabilidad, porque él decía, bueno, justamente como no hay Dios, lo que hacemos, no podemos echarle la culpa a nadie, somos responsables, y en esa responsabilidad estamos proponiendo un valor a los demás, un valor no universal, sino un valor... A mí me resulta endeble eso de que no tiene mucha salida, sin más que aceptar la equivalencia de todas las acciones, ¿no? Y en eso Sartre no se ha movido. Estoy hablando de algo que mi madre, que era profesora, yo acá, habría para alguien estudió psicología acá, porque yo estudié filosofía, mis viejos son filósofos los dos, bueno, dejemos aparte. Me gusta la filosofía contemporánea, que es la cátedra que daba mi madre, de la cual fui alumno. Así que decir esto es todo un esfuerzo para mí. Pero bueno, creo que respondo la inquietud en general, digamos. Sí, se mantuvo con esas salvedades que hicimos, y la diferencia es que Camus, frente a la evidencia de lo que es, digamos, el desastre de la guerra, la muerte de los inocentes, más allá de que él había arrancado parecido a Sartre, dijo, no, esto no. Acá no puedo seguir diciendo que esto es una construcción, que afirmar esto como mal es una construcción nuestra, no. Esto es mal, evidentemente mal, ¿no? Digamos, y ahí las aguas se fueron, o los caminos, perdón, se fueron dividiendo, ¿no? Buenísimo. Bueno, Ricardo, gracias. Nos moviste, nos cuestionaste y nos dejaste el terreno preparado para avanzar. No sabemos muy bien hacia dónde, pero seguramente tendrá que ver mucho con lo que nos hiciste ver. ¿Y a Gracias. leer Camus o no? Yo esta semana arranco a leer Camus, no sé ustedes, pero... Está buenísimo, es un capo. Sí. Exactamente. Muy querible. Hay una película que está en YouTube de la vida de él, que ahora tiene subtítulos. Yo antes no la había visto con subtítulos, los tiene. Hay que poner, ¿viste? Cuando pones en YouTube. Está bastante... Es película estilo para la televisión, ¿eh? Pero bueno, para el que le divierte ver un poco la vida del autor, está bastante bueno. Bien, fenómeno. Bueno, muchachos, para la próxima tenemos alguna elaboración desde la filosofía, pero ya pegamos algún salto hacia la teología, hacia la espiritualidad, y así con alguna pirueta de vuelta hacia la vida misma. Gracias en serio a todos y gracias, Ricardo. Estupendo. Muchas gracias, es muy lindo estar con ustedes. Gracias. Adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.